El campo de escombros se extendía infinitamente en todas direcciones. Metal retorcido y cristales rotos captando la luz de una estrella distante. David Park maniobró su barco de salvamento entre los restos con una facilidad propia de la práctica. Sus manos permanecieron firmes sobre los controles a pesar de lo que estaba viendo. Esta había sido la estación de investigación Nova 8 hace apenas 5 días. Aquí vivían 3.000 personas. Ahora solo había silencio y destrucción. Su escáner emitió un suave pitido, resaltando la sección a la que necesitaba acceder. La Autoridad Galáctica de Salvamento lo había contratado para este trabajo porque su nave era pequeña y silenciosa. Grandes buques militares ya habían intentado acercarse a las estaciones destruidas con anterioridad. Nunca estuvieron cerca. La criatura siempre regresaba. Todos lo llamaban el Devastador. Algunos decían que era un arma de una guerra antigua que se había descontrolado. Otros creían que era un demonio de otra dimensión. David había visto las imágenes como todos los demás. Un ser gigantesco parecido a un dragón que viajaba por el vacío del espacio con la misma facilidad que un pez por el agua. Escamas cristalinas que brillaban con luz interior. Alas que parecían plegar la realidad misma y armas de aliento que podían cortar los pasillos de la estación como si fueran de papel. 12 sistemas habían reportado ataques en los últimos 6 meses. Plataformas orbitales destruidas, colonias mineras evacuadas, estaciones de terraformación reducidas a escombros. El Consejo Galáctico había lanzado todo contra la criatura. Buques de guerra, drones de defensa, incluso armas experimentales. Nada funcionó. El dragón no dejaba de aparecer, destruir y desaparecer de nuevo en el espacio profundo. David dirigió su nave hacia la sección de investigación de la estación en ruinas. El aire se había escapado hacía tiempo al espacio, dejando las habitaciones congeladas y vacías. En algunas secciones flotaban cuerpos, y él trató de no mirar demasiado de cerca. Tenía un trabajo que hacer. Entra, recupera los núcleos de datos y sal antes de que regrese la criatura. Sencillo, rápido y lo suficientemente peligroso como para que le pagaran el salario de 1 año por un solo día de trabajo. Su nave atracó contra lo que quedaba del módulo del laboratorio. David se puso el traje y comprobó los sellos 2 veces. La estación era inestable, y un movimiento en falso podría hacer que secciones enteras giraran hacia él. Atravesó la esclusa de aire y se adentró en los oscuros pasillos que había más allá. En algunas zonas seguían funcionando las luces de emergencia, que lo bañaban todo con un resplandor rojo. David se dirigió al laboratorio principal de investigación, siguiendo el mapa que aparecía en la pantalla de su muñeca. Sus botas resonaron contra el suelo metálico, un sonido inquietantemente fuerte en el vacío. El laboratorio de investigación quedó prácticamente intacto, protegido por un blindaje adicional que de alguna manera sobrevivió al ataque. David encontró los bancos de datos informáticos y comenzó a descargar su contenido a su disco duro portátil. Mientras se transferían los datos, echó un vistazo a las pantallas que lo rodeaban. Notas de investigación, lecturas de energía, diagramas de algo que parecía una grieta en el espacio mismo. Su curiosidad pudo más que él. David comenzó a leer los registros más recientes. El científico en cuestión había estado estudiando fisuras dimensionales, intentando aprovechar la energía de espacios paralelos. Habían inaugurado algo hacía 3 meses, un experimento que había salido mal. Las notas mencionaban fallos de contención y algo que escapaba al espacio normal. Entidades parásitas que existían parcialmente desfasadas con la realidad. La descarga finalizó con un suave sonido de campanilla. David estaba a punto de desconectarse cuando el sistema de alarma de su nave sonó a todo volumen en la radio de su casco. Alerta de proximidad. Algo enorme se aproximaba a través del campo de escombros. Él corrió. Los pasillos se le difuminaban mientras corría de vuelta a su nave. Su corazón latía con fuerza en su pecho. El objetivo era desaparecer antes de que la criatura regresara. David se lanzó a través de la esclusa de aire y cerró los controles de golpe para sellarla tras él.
A través de su mirilla, lo vio. El dragón emergió de detrás de una sección de la estación destruida, y era incluso más grande de lo que sugerían las imágenes. Fácilmente de 200 metros de largo, con escamas que parecían talladas en cristal vivo. Cada una captó y refractó la luz de maneras imposibles. Las alas estaban plegadas cerca de su cuerpo, pero aún así, parecían existir en más dimensiones de las que David podía ver con claridad. Apagó todo excepto el soporte vital. Su nave quedó a oscuras y en silencio, un trozo de escombro más entre miles. David contuvo la respiración mientras la criatura se acercaba. Buscaba algo, apartando los restos con garras del tamaño de toda su nave. Entonces vio algo que lo dejó paralizado. Las escamas del dragón estaban dañadas. Profundas grietas las atravesaban, y de las heridas emanaba una luz púrpura enfermiza. Sus movimientos no eran agresivos ni depredadores. Estaban dolidos, desesperados. La criatura movió un gran trozo del casco de la estación, y David oyó algo a través de los sensores externos de su nave, un sonido que podría haber sido un grito de angustia. El dragón estaba sufriendo. Fuera lo que fuese lo que buscaba entre las ruinas, lo necesitaba con urgencia. David observó cómo la criatura destrozaba secciones de la estación con movimientos cada vez más frenéticos. Esto no fue destrucción por la destrucción misma. Este no era el comportamiento de un monstruo sin mente. Este era el comportamiento de algo que sufría un dolor terrible y buscaba alivio. David miró hacia abajo, a los datos que había descargado, investigaciones sobre parásitos dimensionales, estudios sobre formas de vida cristalinas, protocolos médicos que nunca se habían completado. Las piezas encajaron en su mente como un rompecabezas que no sabía que estaba resolviendo. El dragón no atacaba estaciones. Estaba buscando ayuda y nadie en la galaxia se había dado cuenta porque todos estaban demasiado asustados. Todos vieron un destructor. David Park, un estudiante de xenobiología fracasado convertido en operador de rescate, vio un paciente que nadie quería tratar. Extendió la mano hacia su equipo de comunicaciones y dudó. Lo inteligente era encender los motores y huir mientras la criatura estaba distraída. Devuelve los datos a la autoridad, cobra su pago y haz como si se hubiera olvidado de que alguna vez vio esto. Lo seguro, lo sensato. El dedo de David se cernía sobre el botón de encendido. A través de la mirilla, el dragón movió más escombros y otro grito de dolor resonó en el espacio. Pensó en las 3.000 personas que habían muerto allí. Pensó en los 12 sistemas que viven con miedo. Pensó en hacer lo correcto en lugar de lo seguro. En su lugar, pulsó el botón de comunicaciones. Transmitirle algo a la criatura parecía una locura. Mientras David lo hacía, iba probando todas las frecuencias que su sistema de comunicación podía producir, enviando el mismo mensaje en todas ellas. Sin palabras, solo datos. Imágenes de los archivos de investigación que muestran las entidades parasitarias. Diagramas de estructuras cristalinas invadidas por organismos con cambio de fase. Imágenes médicas que muestran el tipo de daño que causaron. El dragón dejó de moverse. Su enorme cabeza giró lentamente hacia la pequeña nave de David. Y por primera vez, pudo ver claramente sus ojos. Eran ancestrales hasta lo inconmensurable, rebosantes de una inteligencia que lo hacía sentir como un insecto examinado por un científico. Pero también había algo más. Dolor, agotamiento y quizás un leve atisbo de esperanza. David siguió transmitiendo. Sacó más archivos que mostraban los protocolos de tratamiento que los investigadores habían estado desarrollando antes de que la estación fuera destruida. No tenía ni idea de si la criatura podía comprender los formatos de datos humanos, pero tenía que intentarlo. Le temblaban las manos mientras manejaba los controles. El dragón se acercó. Cada movimiento era cuidadoso, casi suave, a pesar del enorme tamaño de la criatura. Ahora David podía ver las heridas con mayor claridad. Las grietas en sus escamas eran profundas, y aquella luz púrpura palpitaba con un ritmo que parecía extraño, como un latido del corazón desincronizado.
Desplegó su dron escáner médico. Su función era controlar a los trabajadores de salvamento después de los accidentes. Nada lo suficientemente sofisticado para lo que intentaba. Pero era todo lo que tenía. David lo envió a través de la esclusa de aire, programándolo para que se acercara lentamente y transmitiera intenciones pacíficas con cada tipo de sensor que poseía. El dragón observó cómo el pequeño dron volaba hacia él. Un ojo enorme siguió sus movimientos. David esperaba que la criatura lo destruyera con un simple golpe o con una ráfaga de su aliento energético. En cambio, permaneció completamente inmóvil, esperando, confiando. El dron completó su escaneo y envió los datos de vuelta al barco de David. Lo que vio le revolvió el estómago. Docenas de entidades parásitas estaban incrustadas por todo el cuerpo del dragón. Se estaban alimentando de su producción natural de energía, agotándola lentamente. La IA médica estimó que a la criatura le quedaban como máximo unas semanas de vida. Tal vez menos si los parásitos continuaran multiplicándose. David abrió su bodega de carga y utilizó los manipuladores externos de la nave para hacer gestos. No tenía ni idea de si el dragón entendía el lenguaje corporal, pero lo intentó de todos modos. Gestos amplios destinados a transmitir ayuda y cooperación. Señaló a los parásitos en su pantalla, luego al dragón, e hizo lo que esperaba que pareciera un gesto de eliminación. La criatura desplazó su enorme masa. Se desplazó a través del campo de escombros hasta que flotó justo delante del barco de David, lo suficientemente cerca como para que él hubiera podido extender la mano y tocar sus escamas si no fuera por el casco que los separaba. El dragón extendió ligeramente un ala y la mantuvo allí, ofreciendo permiso para examinar. David se equipó de nuevo y salió disparado de su nave con su mochila de maniobras. Tan cerca, el dragón era abrumador. Cada escama tenía el tamaño de un panel de puerta, y podía sentir el calor que irradiaba su cuerpo, incluso a través del vacío del espacio. La criatura generaba enormes cantidades de energía simplemente por existir. Aterrizó sobre el ala extendida y se sujetó a su línea de seguridad. La superficie bajo sus pies vibraba con energía. De cerca, pudo ver cómo los parásitos se habían incrustado. Estaban ligeramente desfasados con la realidad normal, existiendo en múltiples dimensiones a la vez. Por eso eran tan difíciles de quitar. Cualquier herramienta que pudiera alcanzarlos tendría que operar a través de límites dimensionales. David pasó su escáner portátil sobre el parásito más cercano. El dispositivo tuvo dificultades para obtener una lectura clara, parpadeando entre diferentes estados de energía, pero le proporcionó suficiente información para comprender el problema. Los parásitos estaban anclados a la estructura cristalina del dragón a nivel cuántico. Su extracción requeriría equipos médicos especializados que solo existían en estaciones avanzadas. El tipo de estaciones que el dragón había estado destruyendo. Regresó a toda velocidad a su nave y desplegó un mapa estelar. El centro médico más cercano era el Refugio 3, una estación administrada por humanos a unos 3 días de distancia a la mejor velocidad de su nave. David comenzó a grabar un mensaje para enviarlo con anticipación. Explicó lo que había encontrado, lo que creía que estaba sucediendo y lo que necesitaba. No tenía autoridad para hacer tal solicitud. Era un operador de salvamento, no un diplomático. Pero él lo envió de todos modos. Luego vino la parte difícil. David tuvo que convencer al dragón de que lo acompañara, de que confiara plenamente en él para un viaje de 3 días a una estación llena de los mismos seres a los que había aterrorizado durante meses. No tenía un idioma común, ni garantía de que lo entenderían, ni plan B. Salió de nuevo y se acercó otra vez al dragón. Esta vez, proyectó imágenes holográficas desde su computadora de muñeca. Un mapa que muestra su posición actual y refugio, 3 imágenes de equipos médicos, diagramas que muestran la extracción de los parásitos. Repitió la secuencia una y otra vez, tratando de aclarar su significado a través del contexto y la repetición. El dragón observaba con aquellos ojos increíblemente antiguos. David siguió explicando,
aun sabiendo que sus palabras no tenían sentido. Habló de confianza, ayuda y trabajo en equipo. Describió la historia de la humanidad protegiendo a las criaturas en peligro de extinción en lugar de destruirlas. Prometió que no abandonaría a ese ser a morir de dolor y miedo. Algo cambió en la postura del dragón. Atenuó la luz que emanaba de sus escamas, reduciendo su firma energética natural a casi nada. David reconoció el gesto por lo que era. Vulnerabilidad. La criatura intentaba parecer lo menos amenazante posible. Decía que sí. David regresó a su barco con las manos que no dejaban de temblar. Trazó una ruta hacia el refugio 3 y envió otro mensaje urgente por adelantado. Un operador de salvamento humano y la criatura más temida de la galaxia estaban a punto de llegar a su puerta. Tenía la esperanza de que alguien allí tuviera el valor de dejarles acercarse. El dragón siguió a su barco cuando éste comenzó a moverse. Se adaptaba exactamente a su ritmo, manteniéndose cerca pero sin agobiarlo. David lo observó a través de sus sensores y sintió como el peso de lo que intentaba lograr se cernía sobre él. Si esto fracasaba, probablemente moriría. Si tuviera éxito, podría cambiar la forma en que la galaxia percibe lo desconocido. 3 días en el espacio con un dragón moribundo le dieron a David tiempo para reflexionar sobre cómo su vida había llegado a ese punto. Había estudiado xenobiología en la universidad, soñando con hacer el primer contacto con nuevas especies. Entonces su familia lo perdió todo en una mala inversión, y él tuvo que dejarlo todo para trabajar en el sector del rescate y pagar sus deudas. Y allí estaba, potencialmente, realizando el descubrimiento más importante de la historia galáctica mientras pilotaba una nave que se mantenía unida gracias a reparaciones y esperanza. El dragón permaneció cerca durante todo el viaje. David se sorprendió hablándole a través de los altavoces externos, aun sabiendo que probablemente no entendía nada. Habló de la Tierra y del largo camino de la humanidad hacia las estrellas. Describió las especies extintas que los humanos habían intentado salvar sin éxito y las que habían protegido con éxito. Reprodujo música a través del sistema de altavoces de la nave y notó que la criatura parecía calmarse cuando sonaban ciertas frecuencias. Al segundo día, la nave de David atravesó un denso campo de micromedoritas. Sus escudos podían resistirlo, pero el dragón era demasiado grande y débil para esquivarlo con eficacia. Sin pensarlo, David inclinó su nave para colocar su matriz deflectora entre la criatura y los escombros que se aproximaban. Las diminutas rocas rebotaban en sus escudos mientras el dragón se deslizaba por el espacio protegido que tenía detrás. Juró que sintió algo rozarle la mente en ese momento. No eran palabras, ni siquiera pensamientos, sino un sentimiento de gratitud tan profundo que le hizo llorar. El dragón comprendió lo que había hecho. Sabía que él se había puesto en riesgo para protegerlo. Esa noche, incapaz de dormir, David investigó todo lo que la humanidad había registrado sobre las especies antiguas. La mayoría de las civilizaciones ignoraron sus misterios más antiguos, demasiado centradas en la expansión y la tecnología como para mirar hacia atrás. Pero los humanos eran curiosos por naturaleza. Catalogaron y se preguntaron sobre cosas que tal vez nunca tendrían explicación. Encontró referencias a entidades cristalinas masivas en los registros de 17 especies diferentes a lo largo de miles de años. Siempre la misma descripción, siempre apareciendo cerca de anomalías dimensionales o fenómenos espaciales peligrosos, para luego desaparecer una vez pasado el peligro. No se registran ataques en ninguno de los relatos históricos. Solo en las últimas décadas se ha catalogado a la criatura como una amenaza. David recopiló las pruebas y las envió a Refuge 3 junto con sus actualizaciones de posición. La doctora Ilsa Vaughan respondió personalmente al tercer día. Ella había convencido al administrador de la estación para que les concediera autorización para acercarse. Para ello, había necesitado todos sus favores y la promesa de evacuar la estación si algo salía mal. Solo tendrían una oportunidad. Cuando el refugio 3 apareció en sus sensores, David pudo ver cómo las enormes puertas de la enfermería ya se estaban abriendo.
La estación parecía pequeña y frágil al lado del dragón, como un juguete al lado de una persona. Los condujo lentamente, transmitiendo actualizaciones constantes sobre sus intenciones pacíficas. El dragón se movía ahora con evidente dolor. 3 días sin atacar a sus parásitos les permitieron propagarse aún más. Sus escamas habían perdido parte de su brillo y sus movimientos eran lentos. Necesitaban comenzar el tratamiento de inmediato, o no quedaría nada que salvar. El doctor Vaughan los recibió en la sala médica con un equipo de especialistas. Era mayor de lo que David esperaba, con cabello gris y ojos penetrantes que no pasaban por alto nada. Se acercó al dragón sin miedo, portando un escáner médico mucho más avanzado que cualquier cosa que David poseyera. El dragón bajó su enorme cabeza para dejarla acercarse. Extendió la mano lentamente y la colocó sobre la escama. David la vio cerrar los ojos y concentrarse. Cuando los abrió de nuevo, estaba sonriendo. Está intentando comunicarse, dijo por la radio. Los patrones energéticos que produce coinciden con estructuras lingüísticas antiguas. Dame unas horas con los ordenadores y quizá pueda traducir. Mientras la doctora Vaughan trabajaba en la comunicación, su equipo médico comenzó a realizar escaneos más detallados. David se mantuvo cerca del dragón, continuando hablándole como lo había hecho durante su viaje. Los ojos de la criatura lo seguían a donde quiera que fuera. Tuvo la sensación de que aquello lo veía como lo único familiar en una situación aterradora. El doctor Borne regresó 4 horas después con una computadora portátil cubierta de modificaciones. Lo activó y el dispositivo comenzó a mostrar patrones que coincidían con las emisiones de energía del dragón. Lentamente, increíblemente, el significado comenzó a emerger. El nombre del dragón se traducía aproximadamente como guardián de los senderos profundos. Había existido durante millones de años, viajando entre sistemas estelares y manteniendo la estabilidad dimensional. No era el único de su clase, pero era el único en esta galaxia. Los demás vigilaban regiones distantes del espacio, realizando el mismo servicio silencioso. La criatura había detectado los experimentos de la grieta dimensional en la estación de investigación Nova 8 hace 3 meses. Intentó advertirles, pero nadie entendió sus intentos de comunicación. Cuando el experimento salió mal y creó una grieta incontrolable, el guardián la selló introduciendo su propio cuerpo en ella. La acción salvó a todo el sector de ser consumido por el espacio de fases, pero en el proceso lo infectó con los parásitos. Cada estación a la que se acercó después fue un intento de pedir ayuda. Pero el miedo ahuyentó a las demás especies antes de que pudieran comprender. La destrucción fue accidental, causada por sus violentos movimientos impulsados por el dolor o por sus desesperados intentos de llegar a centros médicos antes de ser repelidos por fuego defensivo. David escuchó la traducción con lágrimas corriendo por sus mejillas. El ser al que todos temían como a un destructor era en realidad su guardián. Les había salvado a todos y había sido recompensado con ataques y terror. No es de extrañar que casi hubiera perdido la esperanza. La doctora Vaughan puso su mano sobre el hombro de David. Podemos eliminar los parásitos, dijo, pero el proceso durará días y causará un dolor significativo. Debe permanecer consciente y cooperativo todo el tiempo. ¿Puedes seguir con ello? David miró al guardián, a ese ser ancestral que había depositado su confianza en él. No voy a ninguna parte, dijo. El tratamiento comenzó esa misma hora. La enfermería se llenó de equipos especializados durante las siguientes 6 horas. La doctora Vaughan y su equipo ensamblaron estabilizadores dimensionales alrededor de los dispositivos guardianes que podían alcanzar el espacio de fases e interactuar con los parásitos. La teoría era sólida, pero nadie había intentado este procedimiento antes. Iban inventando la xenobiología sobre la marcha. David permaneció junto a la cabeza del guardián durante todos los preparativos. Siguió hablando, explicando lo que estaba sucediendo y por qué era necesario cada equipo. El dispositivo de traducción resultó útil, convirtiendo sus palabras en patrones que el guardián podía comprender.
Y lo que es más importante, le permitió al ser ancestral responder. «Eres joven», comunicó el guardián mediante pulsos de energía que el ordenador transcribió a texto. «Tu especie apenas comprende los peligros que la rodean. Sin embargo, elegiste ayudar en lugar de huir. ¿Por qué?». David reflexionó cuidadosamente sobre su respuesta. «Porque algo herido necesita ayuda. Eso es más importante que tener miedo. Mi gente aprendió esa lección lentamente y cometió muchos errores. Pero lo aprendimos. Otras especies no veían a un ser sufriendo. Solo veían una amenaza que eliminar. Entonces, en realidad no estaban mirando». David dijo, «A veces, ser joven significa que todavía no has aprendido a tener miedo de las cosas equivocadas». Las escamas guardianas palpitaban con colores que David no había visto antes. La doctora Vaughan revisó sus instrumentos y sonrió. «Creo que eso fue risa», dijo. El tratamiento comenzó el segundo día. Los estabilizadores dimensionales crearon campos que forzaron a los parásitos a entrar en plena fase con la realidad normal. Una vez inmovilizados, los láseres médicos podían apuntarles, pero traerlos completamente a esta dimensión causaba al guardián un dolor increíble. Cada parásito luchó contra la extracción, enviando oleadas de agonía a través del sistema nervioso de la criatura. David mantuvo su posición cerca de la cabeza del guardián. Cuando el dolor se volvía insoportable, presionaba su mano enguantada contra la balanza y hablaba. Historias de la tierra, descripciones de océanos y montañas, recuerdos de su abuela enseñándole a ser amable con los animales heridos, cualquier cosa que le diera al guardián algo en que concentrarse además del sufrimiento. La noticia del tratamiento se extendió por la galaxia más rápido de lo que David esperaba. En cuestión de horas, representantes de una docena de especies exigieron respuestas. ¿Cómo pudieron los humanos albergar al destructor? ¿Por qué no se lo destruía o se lo encarcelaba? Varias especies amenazaron con retirarse del Consejo Galáctico si el guardián no era tratado con severidad. La doctora Vaughan atendió la mayor parte de las comunicaciones, pero era científica, no política. Al tercer día, llegó una delegación formal del Consejo. Exigieron ver a la criatura y determinar por sí mismos si se trataba realmente del monstruo que había aterrorizado a tantos mundos. David los recibió en la esclusa de aire. 5 representantes de especies que supuestamente el guardián había atacado. Lo miraron con recelo y una ira apenas disimulada. Los condujo a la enfermería donde el guardián yacía inmovilizado con campos médicos y rodeado de equipo. «Este es tu destructor», dijo David en voz baja. «Míralo. Miren bien». Los delegados se acercaron con cautela. El guardián estaba consciente pero débil. La mayor parte de su energía la dedicaba a sobrevivir al tratamiento. Sus escamas estaban opacas y las grietas se habían extendido aún más antes de que se pudieran extraer los parásitos. De cerca, no había forma de verlo como otra cosa que no fuera una criatura sufriente aferrándose apenas a la vida. Un delegado, un Fani llamado Ersk, extendió la mano y tocó el dispositivo de traducción. Las comunicaciones recientes del guardián aparecían en la pantalla. Explicaciones de su propósito, disculpas por el miedo que había causado, descripciones de las amenazas dimensionales que había contenido durante millones de años. Salvó la estación de investigación Nova 8 al sellar la grieta. David dijo que todos los que estaban allí murieron, pero que si el guardián no hubiera actuado, todo el sector habría sido arrasado. No los estaba atacando. Nos estaba protegiendo al resto. Otra delegada sacó a relucir registros tácticos de sus propios encuentros con el guardián. Las revisó en silencio, luego alzó la vista con expresión de sorpresa. Cada vez que entrábamos, era cerca de una anomalía espacial inestable. Creíamos que las creaba, pero si en realidad las sellaba, entonces hemos estado atacando a nuestro propio defensor, concluyó Ersk. Durante meses, hemos intentado matar al único ser que trabaja para protegernos. El guardián se movió levemente y logró enviar una débil comunicación. No lo sabías. No pude hacértelo entender.
La culpa no es del todo tuya. David sintió que la ira le subía al pecho. No, la culpa es de todos por tener demasiado miedo de mirar más allá de sus suposiciones, por estar demasiado seguros de entenderlo todo como para investigar de verdad. Casi mataste a un ser que ha protegido esta galaxia desde antes de que existiera tu especie. Los delegados parecían incómodos, pero ninguno protestó. Regresaron al consejo y presentaron sus informes. David no sabía qué habían dicho, pero las amenazas de intervención cesaron. En su lugar, comenzaron a llegar naves con suministros médicos y especialistas. Especies que se habían acobardado por el miedo ahora enviaban a sus mejores mentes para ayudar. Al quinto día, el tratamiento alcanzó un punto crítico. La mitad de los parásitos habían desaparecido, pero los restantes se habían arraigado aún más. La doctora Vaughan se acercó a David con preocupación en los ojos. «Necesitamos aumentar la intensidad», dijo. «Pero podría matar al guardián. Sus reservas energéticas son críticamente bajas. Podemos proceder lentamente y esperar que sobreviva el tiempo suficiente para su eliminación gradual. O podemos arriesgarnos ahora que aún tiene algo de fuerza». David miró al guardián. «¿Qué quieres?», preguntó a través del traductor. «Confío en tu criterio, joven. Hasta ahora no me has defraudado». La responsabilidad de esa confianza resultaba abrumadora. David cerró los ojos y pensó en todo lo que estaba en juego. «Aumenten la intensidad», dijo. «¿Lo salvamos ahora o no lo salvamos en absoluto?». Las siguientes 18 horas pusieron a prueba la resolución de todos. En 2 ocasiones, la firma energética del guardián descendió tanto que la alarma resonó en la enfermería. 2 veces. David lo convenció de que se mantuviera a flote desde el borde, rogándole que resistiera un poco más. Al 6.º día, el doctor Vaughan extrajo el último parásito y lo selló en un campo de contención. Las escamas guardianas volvieron a brillar. La recuperación duró otra semana. Las escamas guardianas se regeneraron lentamente, reemplazando el cristal dañado con un nuevo crecimiento que brillaba más que antes. Su nivel de energía se intensificaba día a día hasta que los sensores tenían dificultades para rastrear la magnitud total de su potencia. El Dr. Borne estimó que alcanzaría la salud plena en un mes, aunque las cicatrices psicológicas tardarían más en desaparecer. El Consejo Galáctico convocó una sesión formal para abordar lo que ahora denominaban el incidente del guardián. David recibió una citación para testificar junto con el Dr. Vaughan y una docena de otros testigos. El propio periódico de Guardián aportaría su testimonio a través de la tecnología de traducción, que se había sofisticado enormemente en las últimas semanas. David nunca había estado antes en el ayuntamiento. Orbitaban un sistema estelar neutral, una estación masiva diseñada para albergar representantes de cada una de las especies miembros. La cámara principal fue construida para albergar seres de tamaños y necesidades ambientales muy diferentes. Parecía más una pequeña ciudad que una simple habitación. Tomó su lugar en la sección de la delegación humana y esperó. La cámara se llenó durante la hora siguiente. Los representantes cuchicheaban entre sí y lanzaban miradas a David que iban desde la curiosidad hasta la hostilidad. Algunas especies habían perdido recursos significativos a causa de lo que aún consideraban ataques de los guardianes. Otros, simplemente, temían lo que la criatura representaba. La sesión comenzó con una revisión de las pruebas. Las pantallas holográficas mostraron la destrucción en 12 sistemas durante un periodo de 6 meses. Buques destruidos, estaciones evacuadas, recursos perdidos. El recuento fue desalentador. A continuación, la doctora Vaughan presentó sus conclusiones. Video de la extracción de los parásitos, análisis del verdadero propósito del guardián, registros históricos que muestran su patrón de aparición cerca de amenazas dimensionales. La evidencia más convincente provino de los datos de investigación que David había recuperado de Nova 8. El equipo original había detectado la grieta dimensional creciendo sin control horas antes de la llegada del guardián.
Su última transmisión fue una advertencia desesperada de que la grieta consumiría todo en un radio de 3 años luz a menos que alguien pudiera sellarla. El guardián llegó y lo precintó en cuestión de minutos. La estación quedó destruida, pero se salvaron millones de vidas. Un representante de la especie Corian se puso de pie para hablar. Su mundo había perdido una colonia minera entera a causa de lo que ella calificó como un ataque no provocado. ¿Cómo sabemos que esta criatura es realmente un guardián? Podría tratarse simplemente de poner excusas tras haber sido capturado. David quiso responder, pero el propio guardián envió un comunicado que el sistema de traducción difundió por toda la sala. Ofrezco pruebas a través de los hechos, no de las palabras. Llévame a cualquier anomalía dimensional en tu territorio. Observa lo que hago. Júzguenme por mis actos. La oferta generó caos. La mitad de la sala estalló en una discusión sobre si era seguro permitir que la criatura se acercara a algún espacio poblado. La otra mitad debatió si podían permitirse el lujo de no aceptar la oferta. Finalmente, el presidente del consejo pidió orden y propuso una prueba. El guardián sería escoltado a una inestabilidad dimensional conocida en un sistema despoblado. Observadores de múltiples especies documentarían lo sucedido. David se ofreció voluntario para acompañar al guardián. El Dr. Vaughan se unió a él de inmediato, seguido por representantes de otras 6 especies. Partieron al día siguiente a bordo de un buque científico del Consejo, con el guardián siguiéndolos a su lado. La región inestable se encontraba en el borde exterior del espacio de Torben. Un experimento fallido realizado hace 10 años dejó un punto débil en las barreras dimensionales que ocasionalmente permitía que la energía y la materia se filtraran desde otras realidades. Los Torben llevaban años intentando sellarlo sin éxito. El guardián se acercó a la anomalía mientras la nave de observación mantenía una distancia segura. David observó a través de las mirillas cómo el ser ancestral comenzaba a trabajar. Sus escamas brillaban con una intensidad creciente, y sus alas se desplegaban de maneras que dolían al mirarlas directamente. El guardián no solo era grande en el espacio normal. Se extendía a otras dimensiones, manipulando la realidad a un nivel que ninguna otra especie podía igualar. Le llevó 6 horas, pero el guardián selló la grieta por completo. El espacio donde había parpadeado la anomalía ahora solo mostraba lecturas dimensionales estables y normales. La representante de Torben en el barco de observación realizó varias llamadas a su gobierno. Cuando regresó, parecía conmocionada. Mi gente lleva una década estudiando esa inestabilidad, dijo. Calculamos que tardaríamos otro siglo en desarrollar la tecnología para solucionarlo adecuadamente. The Guardian lo logró en cuestión de horas. ¿Cuántos otros problemas ha resuelto sin que nos diéramos cuenta? La nave de observación regresó al espacio del Consejo con documentación de todo lo que habían presenciado. El debate dio un giro drástico después de eso. Algunas especies seguían exigiendo restricciones al guardián, pero otras reconocían el valor de tener tal protector. Los humanos, como especie que había iniciado el contacto y el tratamiento, se encontraron en el centro de las negociaciones. La resolución final tardó 3 semanas más en concretarse. El guardián sería reconocido oficialmente como protector de la estabilidad dimensional en todo el espacio del Consejo. Tendría libertad de movimiento, pero se coordinaría con una oficina de relaciones con entidades antiguas de reciente creación. A David le ofrecieron el puesto de primer director a pesar de su total falta de experiencia diplomática. Usted conoce al guardián mejor que nadie, explicó el presidente del consejo. Miraste más allá del miedo y viste a un ser necesitado. Esa perspectiva es la que requiere este cargo. David aceptó con la condición de que el Dr. Vaughan actuara como su principal asesor científico y que la oficina incluyera representantes de múltiples especies. Si el objetivo era mejorar la comprensión entre los seres antiguos y las civilizaciones modernas, los humanos por sí solos no podían lograrlo. Tenía que ser un esfuerzo colectivo. The Guardian asistió a la ceremonia oficial de reconocimiento en el salón de plenos del ayuntamiento.
Su presencia puso nerviosos a muchos representantes, pero se mantuvo pacífica y tranquila durante todo el proceso. Cuando se le pedía que hablara, se comunicaba de forma breve. He visto surgir y caer civilizaciones durante más tiempo del que la mayoría de vosotros podéis imaginar. En todo este tiempo, he visto pocos actos de valentía que se comparen con el de David Park en aquel campo de escombros. Optó por la compasión cuando la violencia parecía más segura. Ofreció ayuda cuando huir hubiera sido más sensato. Vuestra especie es joven. Pero esta me demostró que la juventud puede significar ver con claridad lo que la edad ha olvidado. Es un honor para mí trabajar con todos ustedes. David sintió que se le enrojecían las mejillas cuando toda la sala se giró para mirarlo. Había pasado de estudiante fracasado a operador de salvamento, para convertirse en el diplomático más improbable de la historia galáctica. Su abuela se habría reído hasta llorar. 6 meses transcurrieron en un torbellino de actividad. David fundó la Oficina de Relaciones con Entidades Antiguas. Con un pequeño equipo de especialistas de 9 especies diferentes, viajaron con el Guardián, documentando su trabajo y sirviendo de enlace entre el ser ancestral y la civilización galáctica moderna. Cada anomalía dimensional corregida, cada inestabilidad espacial subsanada, fue registrada y compartida con el Consejo. El miedo se transformó lentamente en respeto. Las especies que se habían armado contra el Guardián ahora acogían con satisfacción su presencia. Los niños aprendían sobre él en las escuelas, no como un monstruo, sino como un protector. Los científicos estudiaron sus métodos y comenzaron a desarrollar nuevas teorías sobre mecánica dimensional. La galaxia había ganado no solo un guardián, sino también un maestro. David también se vio transformado por la experiencia. Pasaba sus días negociando entre especies, interpretando las comunicaciones de los guardianes y ayudando a la gente a comprender conceptos que la mayoría de los seres jamás habían considerado. Pasaba las noches a bordo de su viejo barco de salvamento, que se había negado a reemplazar a pesar de las ofertas de buques más nuevos. Le recordó de dónde venía y por qué ese trabajo era importante. Al parecer, The Guardian apreciaba la colaboración tanto como David. Con el tiempo, su comunicación evolucionó más allá de los dispositivos de traducción. David aprendió a reconocer patrones en las emisiones de energía de la criatura, comprendiendo su significado antes de que la computadora pudiera traducirlo. El periódico de Guardián, a su vez, desarrolló una actitud casi protectora hacia David y el equipo. Un día, recibieron un mensaje urgente del espacio Torben. La misma especie cuya anomalía el Guardián había sellado ahora reportaba lecturas de energía peligrosa cerca de sus sistemas centrales. Un equipo de investigación había estado realizando experimentos dimensionales basados en datos recuperados de otras civilizaciones. Algo había salido mal. David y el Guardián llegaron y encontraron una grieta formándose en el espacio, más grande e inestable que cualquier otra que hubieran visto antes. La estación de investigación Torben seguía intacta, pero la grieta crecía exponencialmente. En cuestión de horas, sería demasiado grande incluso para que el Guardián pudiera sellarlo. La directora de investigación, un ser llamado Ilra, los recibió con evidente miedo y vergüenza. Creíamos comprender los principios. Estudiamos los métodos de los guardianes y creímos que podíamos replicarlos de forma segura. Estábamos equivocados. David quería enfadarse, pero el terror en la voz de Ilra se lo impidió. ¿Puedes detener el experimento que creó esto? Lo intentamos. La brecha ahora se perpetúa por sí sola. No dejará de crecer hasta que algo lo selle o consuma toda esta región del espacio. El Guardián ya se estaba posicionando, y sus escamas comenzaban a brillar con la intensidad necesaria para el trabajo dimensional. Pero David pudo ver que esta vez algo era diferente. La grieta se resistía, palpitando con una energía que empujaba contra los intentos de los guardianes por cerrarla. Es demasiado fuerte. El tutor se comunicó. Puedo sellarlo, pero primero necesitaré ayuda para estabilizarlo. Los patrones energéticos deben amortiguarse antes de que pueda cerrar la grieta dimensional. Ilra dio un paso al frente.
Mi equipo creó esto. Díganos qué hacer. Lo que siguió fue una muestra extraordinaria de cooperación. The Guardian explicó las frecuencias energéticas que debían contrarrestarse. Los científicos de Torben, a pesar de su temor, trabajaron frenéticamente para reconfigurar sus equipos y producir frecuencias de contrapunto coincidentes. David coordinó entre ellos, traduciendo conceptos técnicos y asegurándose de que todos comprendieran su función. Me llevó 3 horas de esfuerzo sostenido. El equipo Torben operaba su equipo modificado en el borde de la grieta, mientras que el Guardián trabajaba para sellarla desde dentro. La nave de David añadió su propia y modesta potencia al esfuerzo, amortiguando las frecuencias que pudo. Lentamente, de forma casi imposible, la grieta comenzó a reducirse. Cuando finalmente se selló por completo, todos en el sistema sintieron el momento en que la realidad se estabilizó. El Guardián emergió de la grieta que se cerraba con sus escamas chamuscadas y opacas, claramente exhausto. Pero quedó satisfecho. Otra amenaza eliminada, otro desastre evitado. Después, Ilra se acercó a David con lágrimas corriendo por sus mejillas. Casi destruimos toda nuestra civilización por arrogancia. Pensábamos que comprender algo significaba poder controlarlo. El periódico de Guardián nos ha estado protegiendo de nuestra propia ignorancia durante millones de años y nunca lo supimos. Ahora sí, dijo David. La cuestión es qué haces con ese conocimiento. Tras aquel día, los Torben se convirtieron en los más firmes defensores de la misión de los Guardianes. Establecieron nuevos protocolos para la investigación dimensional y ofrecieron sus instalaciones para ayudar a entrenar a otras especies en el reconocimiento de anomalías peligrosas. El casi desastre se convirtió en un punto de inflexión en la forma en que la galaxia abordó los misterios ancestrales. 2 meses después, David estaba de pie en la cubierta de observación de su nave, observando al Guardián realizar un mantenimiento rutinario de un sello cerca del espacio humano. El ser ancestral se movía con gracia y poder, sus escamas brillaban sanas y luminosas. Había ganado peso y parecía más joven de alguna manera, como si la asociación con la comunidad galáctica lo hubiera revitalizado. El Dr. Vaughan se unió a él en la ventana. Tú cambiaste la galaxia. ¿Sabes? Un acto de bondad tuvo repercusiones mucho mayores de las que nadie podría haber predicho. Acabo de ayudar a alguien que lo necesitaba. David dijo, The Guardian fue quien cambió las cosas al estar dispuesto a confiar después de todo lo sucedido. Esa confianza tenía que empezar en algún sitio. Todo empezó contigo. El Guardián terminó su trabajo y se acercó a la nave de David a través del sistema de comunicaciones. Le envió un mensaje destinado únicamente a él. Me devolviste la esperanza cuando la había perdido. Me demostraste que, incluso después de millones de años, todavía puedo sorprenderme por la bondad de los demás. Gracias, David Park. Gracias por mirarme cuando todos los demás apartaban la vista. David presionó su mano contra el visor como si pudiera tocar a la criatura que había detrás. Gracias por permitirme ayudar. Por enseñarme que las cosas más aterradoras a menudo son simplemente cosas malinterpretadas. Por demostrarme que la protección llega de formas que nunca esperamos. Viajaron juntos al espacio profundo. Después de eso, el operador de salvamento y el antiguo guardián. Tras ellos, las civilizaciones continuaron su trabajo, sabiendo que estaban protegidas. Por delante se abrían innumerables mundos y misterios esperando ser comprendidos. La galaxia parecía más grande y maravillosa que en millones de años. Y en un campo de escombros al borde del espacio explorado, una pequeña nave de salvamento optó en su momento por ayudar en lugar de huir. Esa decisión lo había cambiado todo. A veces, los mayores impactos provienen de los actos de valentía más pequeños. A veces, para sanar una vieja herida, basta con una persona dispuesta a mostrar bondad hacia algo que no comprende del todo. El Guardián y David desaparecieron juntos en el vacío estelar, socios en la protección de una galaxia que finalmente había aprendido a ver más allá de su miedo.